Imagina caminar por un hospital abandonado, en medio de un bosque alemán. Las paredes están cubiertas de moho. Las camillas oxidadas aún conservan correas de cuero. Y en el aire, hay un silencio que no es natural. Dicen que si te detienes en el pabellón de cirugía y escuchas con atención, puedes oír los gritos de soldados heridos. Aunque el edificio esté vacío. Aunque los quirófanos lleven cerrados más de 70 años. Este no es un hospital cualquiera. Aquí fue tratado Adolf Hitler cuando apenas era un soldado. Décadas más tarde, la Unión Soviética usó este lugar para algo más que medicina. Y hoy, quienes se atreven a entrar aseguran que todavía hay algo dentro. Este es el caso del Hospital Maldito de Alemania, Belice-Heilstatten. Finales del siglo XIX. Alemania, como el resto de Europa, vivía bajo la sombra de la tuberculosis. La enfermedad blanca, como la llamaban, mataba lentamente a miles. No había cura. Solo aislamiento. Fue entonces cuando el Imperio Alemán impulsó la creación de un centro médico pionero, alejado del bullicio de Berlín, rodeado de bosques, aire puro y silencio. En 1898 nace Belice-Heilstatten, con un concepto revolucionario, un hospital autosuficiente, construido como una ciudad. 60 edificios interconectados por túneles subterráneos. Pabellones para hombres, mujeres, niños. Un teatro, una iglesia, una panadería, lavanderías industriales y hasta su propia central eléctrica. Pero lo que más llamaba la atención eran sus quirófanos acristalados, enormes salas de operaciones construidas con techos de cristal para aprovechar la luz solar como parte del tratamiento. La medicina se mezclaba con la arquitectura, y el resultado era hermoso. Hasta que llegó la guerra. En 1916, un joven soldado fue herido por metralla en una trinchera. Su nombre, Adolf Hitler. Fue trasladado a Belice para recuperarse. Y aunque estuvo poco tiempo, ese lugar quedó grabado en su memoria. Cuando más tarde tomó el poder como Führer, se dice que ordenó proteger el hospital a toda costa. Para algunos, incluso lo amplió en secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital fue nuevamente ocupado por soldados alemanes. Pero los pacientes ya no eran civiles. Eran soldados desfigurados, mutilados, víctimas de armas químicas y fuego de artillería. Los quirófanos de cristal ya no buscaban luz, sino eficiencia. Se operaba sin anestesia. Se amputaban miembros por docenas. Y en los sótanos, se decía que había médicos practicando técnicas experimentales. Los rumores hablan de tratamientos psicológicos extremos, uso de electroshock y aislamiento sensorial prolongado. Hay testimonios de enfermeras de la época que nunca más volvieron a hablar. Y de soldados que, según registros, salieron caminando del hospital, pero jamás llegaron a su destino. Tras la caída de Berlín en 1945, Belice fue ocupado por el Ejército Rojo. Lejos de cerrarlo, los soviéticos lo convirtieron en uno de sus hospitales militares más importantes fuera de la URSS. Durante casi 50 años, fue territorio ruso. Solo personal autorizado podía ingresar. Y gran parte de los pabellones fueron sellados con muros y puertas blindadas. No hay archivos públicos de lo que ocurrió dentro de Belice en esas décadas. Pero los rumores crecieron. Se hablaba de pruebas de resistencia extrema en humanos. De soldados rusos modificados. Y de un experimento fallido que provocó una epidemia repentina entre el personal médico. Documentos filtrados en los años 90 mencionan una zona contaminada dentro del complejo, que fue clausurada y jamás reabierta. ¿Biología? ¿Armas químicas? ¿Psicología extrema? Nadie lo sabe con certeza. En 1994, tras la caída del bloque soviético, los últimos soldados rusos se retiraron. Watilets quedó silencioso. Muchos edificios fueron saqueados. Otros simplemente se pudrieron. Pero hay algo que no se oxidó, el miedo. Exploradores urbanos han reportado fenómenos inexplicables, cámaras que se apagan al entrar. Grabadoras que captan voces en ruso. Sombras que se mueven por los pasillos, aunque no hay nadie. Uno de los casos más conocidos es el de Lucas H., un youtuber alemán que en 2013 grabó durante la madrugada en el pabellón quirúrgico. En su video, se escucha claramente una voz masculina diciendo «quédate». Lo extraño es que Lucas estaba completamente solo. Y que, cuando intentó salir, todas las puertas estaban cerradas desde fuera. Solo pudo escapar rompiendo una ventana. En la grabación, aparece también una silueta reflejada en un vidrio, un hombre calvo, vestido con uniforme soviético. Pero al girar la cámara, no hay nadie.
Hoy, Belize Heilstatten sigue en pie. Algunos edificios han sido restaurados y abiertos al turismo. Pero otros siguen cerrados. Sellados. Olvidados. ¿Por qué no los derriban? ¿Por qué aún hoy se siguen registrando reportes de actividad extraña? Tal vez sea porque algunos lugares no pueden dejarse atrás. Porque la historia que ocurrió dentro de esos muros fue demasiado brutal. Y porque hay presencias que simplemente no se van. Belize no es solo un hospital abandonado. Es un eco del pasado que sigue respirando. Un sitio donde la medicina, la guerra y el horror se cruzaron de forma irreversible. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar?